Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Marla Marrún de la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México, y hoy quiero compartirles algo de mi testimonio. Antes de recibir salvación, yo vivía una vida llena de tristeza, sobre todo después de haber participado en un reality show llamado La Academia Tercera Generación. Yo recuerdo que había un gran ego en mi corazón y yo tenía sed como de triunfar y de fama y de ser alguien. Y la verdad es que en este programa yo salí en el tercer concierto. Esto hizo que mi corazón quedara muy humillado y empecé a hacer muchas cosas que destruían mi vida. Probé las drogas, empecé a tomar ansiolíticos, antidepresivos, porque yo tenía ataques de pánico y de angustia muy fuertes, tanto que ni siquiera podía dormir por las noches, no podía apagar la luz. Yo busqué ayuda, fui a un grupo de cuarto y quinto paso. La verdad es que en este proceso me di cuenta que yo no era ninguna víctima, que yo también hacía muchas cosas para destruir mi vida y que también había destruido la vida de las personas que yo decía amar. Entonces, cuando yo me di cuenta que no era la víctima, algo en mi corazón empezó a moverse, porque yo me sentía la víctima por mi papá, que había sido alcohólico, mis papás se habían divorciado y todo el tiempo estaba, ay, pobrecita de mí, pobrecita de mí. Pero en ese tiempo recuerdo que me sentía tan mal y tan devastada por haberme dado cuenta de quién realmente era yo, que me arrodillé e hice una oración, porque para ese tiempo yo no creía como que en ninguna religión, ¿no? Yo estaba como decepcionada de todas las religiones, pero yo de verdad me di cuenta que necesitaba buscar a Dios. Entonces vi una luz que entraba por la ventana, me arrodillé y empecé a hacer una oración que recuerdo perfectamente bien, porque dije, Dios, yo no sé quién seas tú, no sé si seas Mahoma, si seas Jesús, si seas Alá, si seas Buda, si seas Jehová, si seas Yahweh, no sé a quién dirigirme, pero por favor, si me estás escuchando, sálvame, porque ya no puedo más. Si tú no me ayudas, yo me voy a matar. Me sentía realmente desesperada. Y yo decía, si tú eres real, si tú formaste el cielo, el mar, si formaste mis entrañas y me estás escuchando, por favor, sálvame, porque ya no puedo más, me voy a matar. Al poco tiempo, yo busqué una iglesia cristiana, pero aunque yo entré a la iglesia cristiana, muchas de mis actitudes cambiaron, pero yo no había entendido el evangelio, yo no había entendido la salvación. Y yo me esforzaba todo el tiempo y trataba de ser santa y de ser justa por mis propias obras, porque yo no había comprendido que lo único que yo necesitaba era creer que Jesucristo había perdonado todos mis pecados y que eso era lo que me hacía limpia, perfecta y justa delante de Él. Un día, a través de una amiga mía muy querida de la infancia, pude recibir la salvación con la palabra de la adúltera: ni yo te condeno. Y yo pude comprender, claro, él, ¿por qué no la condena? No es solamente porque dice no te condeno, porque ella era culpable, sino porque el pecado de ella estaba siendo cargado por Jesucristo, iba a ser pagado en la cruz. Por eso él podía declararla inocente. Desde ese momento yo pude comprender, ya no tengo más pecado, Jesucristo me limpió, lo llevó a la cruz y empecé a vivir una vida muy diferente. Yo dejé de tener los ataques de pánico, de angustia, las depresiones que yo presentaba. Sin embargo, aún en la vida de la fe, vienen muchas dificultades y eso no significa que Dios no nos ame. Al contrario, a través de las dificultades, Dios quiere que confirmemos el amor de Dios en nuestra vida. Un día fui a hacerme un estudio de rutina, a checarme, y la radióloga me dijo que yo tenía una bolita. Yo pensé que era algo sencillo, así que fuimos con un doctor para que checara los estudios. Cuando llegamos, el doctor se asustó y nos dijo, ¿cómo quiere que llevemos a cabo su tratamiento, señora? Si le hacemos radiaciones, entonces, si solo son radiaciones, podríamos cortar
una cuarta parte de la mama, pero si tenemos que hacerle, al revés, tendríamos que extirpar toda la mama. Pero si hacemos quimioterapias, entonces tendríamos que cortar toda la mama. Yo cuando escuché esto dije, no me está pasando a mí. ¿Cómo? ¿Está hablando de un tumor? ¿Está hablando de cáncer? Yo dije, esto no es posible. Íbamos tan tranquilos, mi esposo y yo, incluso llevábamos a mi hija cuando recibimos esta noticia. Yo me puse a llorar y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a morir? ¿Mis hijos se van a quedar solos? Tenía otro pequeñito. Entonces, nos sacamos nuevamente estudios. Una vez y otra vez y otra vez me saqué alrededor de 5 estudios y todos confirmaban el diagnóstico. No solo eso, fuimos con un médico, un ginecólogo, un oncólogo, una amiga que era doctora y todos ellos confirmaron el diagnóstico. Finalmente llegó el día de la operación, yo me sentía muy angustiada, todo el tiempo temblaba, tenía un hueco en el estómago, pero a través del siervo recibí una palabra. Él me dijo, hay tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y si este es su tiempo de morir, no hay nada que pueda hacer para impedirlo, porque usted no es Dios. Pero si es su tiempo de vivir, entonces no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Nosotros no tenemos el control de la vida. Dios es el que tiene el control de la vida. Y aunque esa palabra parecía dura, pero me dio paz y tranquilidad. Cuando entré a ese quirófano, iba tranquila. Y finalmente, cuando nosotros salimos de esa cirugía, nos enteramos que todo había salido bien, que era benigno, increíblemente. Para mí, esto fue un milagro. Dios cuidó mi vida, porque escuchando a muchas personas que han pasado por esto, siempre les pregunto, ¿qué les salía en sus resultados? A mí me salió BI-RAS 4 y la mayoría de las personas con las que he platicado siempre tienen un resultado muy diferente al mío. Dios guardó mi vida, pero al poco tiempo me enteré que mi papá tenía cáncer. Esta noticia fue muy dura para mí porque mi papá era una persona muy especial y muy cercana para mí, para mis hijos también, para toda mi familia. Pero ¿saben? Mi papá recibió salvación y su muerte fue una muerte gloriosa y preciosa porque realmente Dios le llevó al cielo con él. El día que falleció, él falleció en la noche, él a las 4 de la tarde me dijo, hija, ya me voy, me está llamando el Padre. Yo supe, realmente Dios le está llamando. A través de la vida de él, muchas personas escucharon el Evangelio y aún ahora siguen escuchando el Evangelio por su testimonio. Me sentía muy agradecida, aunque con la tristeza de no poderlo ver más, pero Dios me daba tranquilidad, paz y fuerza en mi corazón, en esas situaciones que yo bajo otras circunstancias no habría podido superar. Al poco tiempo vino la pandemia y durante ese tiempo me entero que estoy embarazada nuevamente de mi tercer bebé. Aunque mi esposo estaba operado, Dios nos dio la bendición de tener otra hija. Pero cuando me enteré, nuevamente me angustié y dije, ¿qué voy a hacer con otro bebé? ¿Cómo le vamos a hacer? Me acuerdo que llamé al pastor desesperada, pero recibí una palabra que él me dio. Me dijo, Dios es el dador de la vida. Dios es el que tiene el control de la vida. Nuevamente Dios me enseñaba. Así que su hija es una bendición. Entonces yo dije, si él ve que es una bendición, entonces yo también voy a ver así. Es una bendición. Dios quiere enseñarnos a mirar las cosas por medio de su palabra, por medio de la fe. Lo que nuestra carne ve como un problema, para Dios no es un problema. Para Dios es una manera de mostrarnos su amor y de hacernos crecer en la fe. Dios me ha dado muchas promesas a lo largo de esta vida que me ha permitido. 2 de ellas han sido muy importantes, yo les quiero compartir. Isaías 43, 4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta palabra Dios me la dio. ¿Cómo es que Él me dice honorable? Y que Él me ama, aunque yo no era honorable, la única razón por la que para Él soy honorable es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día yo puedo dar testimonio cuánto Dios me ha amado,
porque siendo quien fui, Él ahora cuánta misericordia no me da. Y también en Isaías 54, el versículo 6 y 7, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y así ha sido esta vida que me ha permitido después de la salvación. Aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, pero el amor de Dios no se mueve. Y Él nos da siempre palabra para poder superar cada adversidad, cada situación que nosotros vemos difícil. En otro tiempo no habría podido soportar, pero ahora con Dios en mi vida, todas esas situaciones es como si Dios me llevara en sus alas, como si Él me fuera cargando. Yo agradezco mucho, mucho que a través de todo eso, su amor se afirme en mi corazón. Y espero que también el amor de Dios se afirme en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por escucharme. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 47. Ya vamos a iniciar. Hoy voy a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 voy a leer. Así dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta el versículo 7 he leído. ¿Y cómo están todos? Doy gracias al Señor porque cada noche Dios está permitiendo para que nosotros unamos en mismo tiempo por nombre de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo la palabra de Dios. El día de hoy, con el tema de la vida de justo o la vida de los justos, con este tema voy a contarles. Porque mucha gente anteriormente estaba bajo del mandamiento de Dios. Por esa razón siempre ellos pensaban que ya yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios, yo tengo que hacer bien, etcétera, etcétera. Pero ahora alguna persona no tiene pregunta después de recibir la salvación, ¿qué tengo que hacer? Ya, por ejemplo,
si yo tengo que ofrendar diezmo o no. Así pregunta, ¿no? La verdad que ya la gente tiene que hacer diezmo a Dios, es cierto. También tengo que ofrendar a la iglesia para Dios o no. Sí, cómo no. Cuando tiene el deseo de ofrendar, se puede ofrendar. También alguna persona puede decir que, pastor, yo puedo predicar la palabra de Dios, ¿cómo no? Aunque no tiene cargo ni posición de la iglesia, pero por lo menos, y siendo salvo, ya tiene autoridad de predicar el evangelio. Porque Dios tanto quiere que nosotros prediquemos el evangelio. También alguna persona puede decir que, pastor, yo quiero ser siervo de Dios. ¿Cómo no? Puede ser siervo de Dios, aunque alguno no tiene como título evangelista, pastor, obispo, pero por lo menos puede convertir como siervo de Dios. El siervo de Dios es decir que ya puede obedecer ante voluntad de Dios y también puede acompañar con la voluntad del Señor. Por eso nosotros podemos ver cómo nosotros podemos vivir por la fe. El capítulo 11, el versículo 1 así dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice, ¿no? La certeza de lo que se espera. Significa que entre los salvos tiene que tener la esperanza con Dios. Después de recibir la salvación, si no tiene la esperanza con Dios, entonces esta vida no tiene sentido. Por ejemplo, cuando Dios me salvó de todos mis pecados del año 1990, Dios me puso un deseo de predicar la palabra de Dios. Porque un día, Pastor Oxupa, que es mi pastor, porque yo estaba congregando en la iglesia de Pastor Oxupa, en aquel entonces él me dijo personalmente, ¿no? Hermano Juan Kim, espero que usted viva con el evangelio en Sudamérica o África. Aún todavía yo no sabía nada de la palabra de Dios, tampoco sabía sobre la fe y explicación del evangelio, pero Pastor Oxupa tanto quería meter en mi corazón el proyecto del Señor, la esperanza del Señor. Porque el siervo de Dios sabe muy bien sobre la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios para los salvos? Viviendo con el evangelio, viviendo por la fe. Por eso él tanto quería que yo viviera por el evangelio. En este momento, Dios me dio esta bendición. Y luego pasando uno de 4 meses, ya estaba llegando convocatoria a los seminaristas. Por eso yo tanto quería ingresar en el seminario. Hoy en día está diciendo, ¿no? Como escuela teológica de Misión Buenas Nuevas. Cuando yo ingresé en el seminario, cada día yo estaba aprendiendo la palabra de Dios a través de Pastor Oxupa. Y luego un día Dios me envió a Jamaica para ser misionero. Pero ¿sabe qué? Y llegando a Jamaica, donde estaba usando el idioma inglés, yo no sabía inglés. Pero estaban esperando 2 hermanas coreanas. Una es como esposa de embajador de Corea del Sur en Jamaica. Y luego una hermana, la que estaba trabajando en la casa de embajador de Corea del Sur.
A través de dos hermanas coreanas que habían recibido la salvación, yo estaba comunicando, estableciendo la iglesia juntamente con ellas, y mientras tanto que estaba dirigiendo la iglesia, 4 meses, ya Dios me envió a La Paz de Bolivia. Antes de llegar a La Paz, yo y mi esposa ya había escuchado el evangelio en la familia de hermana Juana Paco. Con su esposo era Comercindo. Su hijo era David, Gladys y también otros hijos. Es decir que no mucha gente, ¿no?, estaba esperando a nosotros. Pero empezando a dirigir la iglesia, Dios estaba dando mucha bendición, porque pasando un año aumentó muchos hermanos en la iglesia de Bolivia. Creo que uno de 70 personas aumentó en esa época, 1998. Luego Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia para fundar la iglesia en ese lugar. Y también había recibido la salvación un hermano Jaime y también Wilson, Ángel y también otros. Uno de como 5 o 6 personas habían recibido la salvación por la visita de nosotros. Empezando la iglesia en Santa Cruz de Bolivia, Dios estaba dando mucha bendición porque para establecer seminario de Misión Buenas Nuevas en Bolivia, en Santa Cruz, ¿no? Y luego Dios siempre enviaba los hombres. Hoy en día Dios está dando una visión grande porque a través de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, estoy enseñando la palabra de Dios en online. Cada día estoy repartiendo materiales de la clase. El día de hoy, un pastor de El Salvador, y ese pastor me comentó, porque durante casi 6 meses estaba repartiendo materiales, él nunca había comentado nada. No tenía tiempo, no tengo tiempo de escuchar algo. Pero hoy justamente me envió la grabación de voz. Decía que, pastor, yo presenté material de usted ante mi maestro de la iglesia donde yo aprendo la palabra de Dios. Este pastor me dice que la enseñanza de Pastor Juan Kim es como cristocéntrico y es muy buena enseñanza y sirve para su vida. Así le dijo, comentario. Por esa razón, este pastor se llama Pastor Juan de El Salvador. Decía que estoy dando mucho agradecimiento a usted. Así me dijo, ¿no? Al mirar el texto, al escuchar la grabación de voz, yo estoy muy agradecido al Señor. También estoy contactando un pastor de Venezuela, se llama Apóstol Orlando Castro, el que está dominando su iglesia en Venezuela. Algún momento él estaba viviendo en Colombia, por eso él tiene identidad de Colombia y Venezuela. Pero ahora ya está enfocando la evangelización en su país, en Venezuela, ¿no? Él está ofreciendo, pastor, ¿cómo nosotros podemos ampliar la enseñanza de usted en parte de toda región y de departamento de Venezuela y para cubrir? Por eso hoy ya yo encontré un pastor de otra ciudad. Él está teniendo interés de aprender la palabra de Dios. Porque sabe que muchos pastores tenían llamamiento de Dios, pero no podían aprender la palabra de Dios por medio de
universidad de teología, ¿no? Porque era costoso, alguna persona no tenía oportunidad de ingresar, además no tiene certificación, etcétera, ¿no? Aunque está siendo como pastores, pero sin tener preparativo de enseñanza de la palabra de Dios, les cuesta mucho. Pero nosotros estamos contactando muchos pastores, también obreros, también voluntarios. Nosotros estamos ordenando sobre enseñanza de la palabra de Dios. Por medio de video, audio y también PDF, ¿no? Textos. Por medio de estos materiales, nosotros estamos regalando al mundo. Por esa razón, si alguna persona tiene deseo de aprender la palabra de Dios fácilmente. Por eso nosotros podemos decir que no. Acá dice el versículo 1, la convicción de lo que no se ve. Sobre la esperanza y teniendo la convicción de lo que no se ve. Significa, aún todavía nosotros no podemos ver que un montón de gente, mucha gente que está uniendo junto. Pero imaginando que pasando un año, pasando 2 años, pasando 5 años, con esta manera, Dios va a multiplicar mucha gente para aprender la palabra de Dios. Entre ellos también se levantarán y como pastores, los que van a predicar la palabra de Dios. Qué bendición es que nosotros podemos unir, trabajar juntos. Imagínense, ¿no? En el mundo, por medio de denominación se divide 1, 2, ya. Constantemente se dividen. Nunca nosotros podemos escuchar que se unen. Pero a través de la palabra de Dios, enseñando cristocéntrico, ya sin denominación. Nosotros somos de interdenominación, ya estamos enseñando. Por esa razón, ¿no? La iglesia de Concón de Chile, un pastor se llama Pastor Juan Álvarez, me invitó a su iglesia donde estaba dirigiendo vigilia. Llegando muchos pastores, los hermanos, fuera de su iglesia, ¿no? Y para que yo predicara la palabra de Dios. Después de terminar vigilia, el pastor Juan Álvarez me permitió para que yo predique cada domingo en la noche en su iglesia, porque el servicio de su iglesia en la noche va a tenerlo. Por la gracia de Dios, yo estoy trabajando junto con el pastor Juan Álvarez y también contactando un hermano, se llama Ariel. Él es como director de la radio FM y luego él me invitó a la casa de su madre para que conociera a su madre, también su padrastro, Juanito. Ayer nuestro matrimonio ya fuimos a su casa. Porque el señor Juanito, se llama Juan, él me contó que, pastor, yo conocí a usted desde hace como 4 años atrás. Yo le pregunté, ¿cómo usted conoció? Ah, sí, yo estaba navegando en Facebook, ya yo encontré a usted que estaba predicando. Wow. Y luego él estaba llamando atención de escuchar la palabra de Dios y luego le ofreció ante hermano Ariel que usara como materiales de la predicación de pastor Juan Kim en su radio. Pero algún momento Ariel no funcionaba bien, no usaba mi material, pero hoy en día, hace 12 semanas atrás, me llamó por teléfono. Pastor, yo necesito su apoyo por las predicaciones. Bueno, yo voy a darle. Y luego ya él aceptó
toda mi material está usando cada mañana por Radio Escuela Bíblica Buenas Nuevas y luego en la noche en vivo. Esta palabra está transmitiendo en vivo en radio. También nosotros ya tenemos contacto con la televisión, se llama Voz de Poder. Podemos usar el Facebook de Voz de Poder, estamos transmitiendo. Significa que la convicción de lo que no se ve, todavía nosotros no sabemos muy bien cuántas personas van a contactar a la escuela bíblica Buenas Nuevas Chile. Tampoco nosotros sabemos cuántos pastores, los hermanos van a unir con nosotros. Nadie sabe. Pero yo tengo gran sueño. Un día nosotros podemos unir por medio de nombre de Jesucristo en cada diferente países. Cuando yo viajo a Colombia, Ecuador, Perú y también otros países, hasta Venezuela, nosotros podemos llamar a los estudiantes, como podemos decir que mis discípulos. Significa que nosotros podemos meditar esta palabra, como dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 1. ¿Dónde está Dios? Mucha gente puede decir que no sé, está en el cielo. No, ¿cómo no? Dios está en el cielo, pero ¿dónde está Dios? Dios está viviendo en mi corazón. No sé muy bien de sus corazones. Cada uno tiene que tener la fe, ¿no? Pero yo digo, Dios está conmigo, Dios vive en mí. Amén. Ya, cada uno entre los salvos, ¿cómo tiene que responder? Sí, Dios está vivo en mi corazón. Entonces, Dios ya está acompañado, Dios está conmigo, ya es suficiente. Cuando yo predico la palabra de Dios, cuando yo predico la justicia de Dios a través de la sangre de Jesucristo, Dios ya va a bendecir. Porque Dios había enviado a su Hijo amado al mundo, Dios había cargado el pecado del mundo, Dios había preparado todas las cosas para bendecir a nosotros, para justificarnos. ¿Qué es lo que falta? No escatimó hasta su Hijo amado. ¿Qué es lo que va a escatimar? Ya, sino que Dios nos dará materiales y todas las cosas lo que nosotros necesitamos. Por esa razón, entre los salvos justos ya tiene que tener esperanza y sueño y proyecto con Dios. Hoy yo estaba visitando a una fundación, se llama El Arca. Por primera vez yo estaba visitando a un edificio grande, como si fuera un edificio como una escuela pequeña, ¿no? Hay cancha, hay dormitorio, se cabe uno de 50 personas. Pero ubicada solamente para los inmigrantes, como venezolanos. Los venezolanos hace tiempo estaba ingresando a Chile, pero hoy en día es poco difícil porque impide, ¿no? Entonces, algunos están llegando inmigrantes, pero está teniendo dificultad de tener como cédula, identidad y también conseguir trabajo. Pero por apoyo de una organización, se queda uno de 3 meses, solamente 3 meses, ¿no? Alojando y alimentando a ellos. Pero yo presenté ante organización, ante los directivos. Yo soy como director de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile.
yo quiero enseñar la palabra de Dios a los inmigrantes, los que se quedan en ese lugar y también para los que viven en Chile entre los venezolanos. Estaban teniendo interés hacia mi proyecto. Por esa razón, número 1, ¿dónde está Dios? Dios está en mi corazón. Dios está viviendo en mí. Por eso cuando yo ando, siempre Dios está conmigo. Cuando yo presento ante la gente va a recibir la bendición porque Dios me acompaña. El versículo 6, como dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 1, crea que le hay. Número 2, y que es galardonador. Galardonador. Así dice, ¿no? Galardonador. Dios es galardonador. Ahora sí. Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. El que nos da galardón. Teniendo ayudantes, muy bien. Sí, galardón. Me confundí. Ya, siempre estoy leyendo. Ya. Dios nos dará galardón, porque Él es galardonador. Galardonador. Un poco difícil de pronunciar, pero ya sabemos. Significa que cada día cuando nosotros podemos pedir al Señor para que Dios nos dé galardón, es correcto, regalo, premio. Por eso tenemos que marchar siempre, ¿no? Predicando la palabra de Dios sin parar. Aunque está trabajando fuertemente, por ejemplo, el equipo de Bárbara, Johanna, siempre acompaña conmigo. También matrimonio de evangelista Christopher Muñoz está acompañado conmigo, está repartiendo, haciendo algo, producto. Significa que es necesario tener muchos trabajadores, voluntarios. También una hermana de la iglesia nos ya compró cámara por primera vez. Estamos usando, sale bien, pero todavía no estamos funcionando audífono, pero creo que desde mañana ya. Significa que Dios está preparando galardón a los que buscan a Dios, a los que creen en Dios. Amén. Así. Y también Noé, cuando escuchó la voz de Dios, ya prepare el arca de Gofer. Entonces, durante 120 años, Noé estaba procurando, no solo por sí mismo podía hacerlo, ¿no? Sino que creo que Dios estaba ayudando, dando sabiduría, dando materiales, dando todas las cosas. Lo mismo, ¿no? Hoy en día, creo que Dios está trabajando fuertemente por esta escuela bíblica Buenas Nuevas Chile, porque nosotros estamos preparando materiales para regalar, para repartir al mundo. Todos los que están escuchando esta predicación, ya me avise. Voy a regalar la grabación de MP3. MP3, ¿cuándo sirve? Cuando no hay internet. En aquel entonces se descarga en su celular. Ya por medio del celular puede escuchar desde el número 1 hasta 53 sobre clase de evangelización. También no hay nada de internet y puede abrir PDF y para leer textos. No hay muchos lugares que está preparando materiales para regalar. Pero Dios es, como dice, galardonador. Dios quiere y dar galardón a todos los que buscan al Señor. Ya, el día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos da mucha bendición para que andemos por la fe. Señor, espero que nos bendiga
cada día, porque nosotros necesitamos su gracia y misericordia. Gracias, Señor, por permitir esta clase de hoy. Hoy nosotros estamos pasando clase de evangelización número 47. Falta 3 clases para completar hasta número 50. Espero que nos ayude, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Dios les bendiga. Adiós. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 48. El día hoy nosotros podremos ver Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Según la palabra de Dios, así dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta el versículo 25 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros podemos seguir estudiando esta palabra. Ahora nosotros estamos tocando como clase de evangelización número 48. En este momento nosotros podemos ver que el capítulo 10 de Hebreos está hablando solamente puro acerca de el sacerdote celestial. Entonces, ¿por qué Dios tenía que levantar el sacerdote celestial en el cielo? Porque por la ley, mientras tanto que estaba ministrando cada día entre los sacerdotes, sumo sacerdote, no podían quitar el pecado de Israel por medio de sacrificio, por la sangre de oveja, cabra. ¿Por qué? En la vida de oveja es más corta que ser humano, porque nosotros viviremos hasta como 80 años, pero ellos no pueden vivir más de como 20 años. Además, para limpiar nuestros pecados, tenía que limpiar una sola vez para siempre, ¿no? Eternamente. Pero a través de la sangre de oveja no alcanzó a limpiar nuestros pecados. Por esa razón nosotros podemos entender que por la ley no podía perfeccionar. Por esa razón en esta palabra está iniciando el versículo 1, así dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Significa que la gente, ¿no?, entre los israelitas constantemente estaba acercándose a Dios, pero por medio del sacrificio nunca podía quitar sus pecados. No podía ser perfectos. ¿Por qué? Le faltaba tres cosas. Una es el tabernáculo de reunión terrenal, no es como un lugar perfecto para limpiar el pecado del ser humano. Es una sombra, dice sombra, es una copia original. Es el tabernáculo de reunión celestial que está en el cielo. Además, nadie puede ser perfecto por medio de ofrenda de los animales. Únicamente por medio de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la gente puede ser perfeccionado. Por esa razón está comparando la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y la ofrenda de animales, ¿no? A través del versículo 2 está hablando. Veamos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, imagínense, ¿no? No tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué significa? Cada uno de los hombres del mundo tienen la conciencia. La conciencia se ve o no se ve. Es invisible. Por tener la conciencia, la gente se siente como culpable, porque acusa por la conciencia.
La conciencia de cada uno son diferentes, porque alguno desde niño estaba robando, haciendo maldad y viviendo según su querer. Ellos no pueden darse cuenta como maldades, porque eso es una vida, sobrevivir. Pero alguna persona si aprende la palabra de Dios y sobre moral, ética, en aquel entonces la gente sea distinto, totalmente diferente. Por esa razón la gente puede sentir culpable, puede sentir como condenado. Nosotros podemos investigar que la conciencia del ser humano totalmente diferente. Algunos se sienten culpables por causa de mentir, por causa de robar. Pero en el grupo de los ladrones no se siente nada, porque eso es una manera de vivir. Significa que la conciencia del ser humano son diferentes para sentir sobre pecado. Pero cuando se siente como condenado, culpable, ¿por qué? Por tener conciencia acerca de pecado. Es muy importante, ¿no? Nosotros podemos investigar que teniendo la conciencia, la gente se siente, yo soy pecador, yo soy pecador. Porque está bajo la ley su espíritu. Uno que quiere cumplir mandamiento de Dios, desde el corazón ya no tiene que salir nada de deseo de adulterar, fornicar, ni quisiera matar. Hasta de su corazón no tiene que salir nada de sentimiento mal, nada de pensamiento mal. Pero, ¿quién puede controlar acerca de su corazón? Creo que ninguna persona puede controlar de su corazón para que no salga nada mal, ¿es cierto? Pero, según esta palabra, dice que si hubiera perfeccionado, es decir, que por medio de la ofrenda se puede perfeccionar. En aquel entonces la conciencia no acusa, la conciencia del ser humano no va a acusar ni condenar. Entonces, ¿qué tipo de ofrenda está ubicada? ¿Qué tipo de ofrenda está hablando? El versículo 3, así dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se hace memoria. ¿Qué significa? Cada año, el día 10 del mes séptimo, por medio del sumo sacerdote estaba trabajando, estaba sacrificando, pero ya estaba memorizando. Significa que estaba sintiendo como pecadores. Igual manera estaba siendo como pecadores. Porque no podía quitar una sola vez para siempre. ¿Por qué? Tenía que limpiar el pecado una sola vez para siempre únicamente en el cielo, en el tabernáculo de reunión celestial. También, ¿quién tiene que trabajar en el cielo? El sumo sacerdote celestial. También, ¿con qué sacrificio vale en el cielo? Solamente el cuerpo de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Por eso, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 estaba diciendo, ¿no? Leyendo esta palabra como dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que eternamente limpió todos nuestros pecados con la sangre. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión. Porque en el tabernáculo de reunión hay un lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo hay el arca de pacto de Jehová. En el arca de pacto de Jehová hay la tapa. Esta tapa tiene nombre propio, se llama el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, Jesucristo rociando 7 veces ya canceló una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es el Evangelio.
Dios aceptó el precio de pecado que canceló todos de nuestros pecados. Y luego ya, ¿cómo está hablando? El versículo 10 de Hebreos capítulo 10, así dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿quién hizo la redención eterna? ¿Quién hizo santificación para que seamos santificados eternamente? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que no por la obra de ser humano, sino que por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya el versículo 11 así dice, ¿no? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya, nunca pueden quitar los pecados, pero por la ley estaba obligando, después de cometer, tenían que matar ovejas, matando las cabras, limpiando sus pecados por la sangre, ¿no? ¿Por qué estaba mandando? ¿Por qué estaba hablando? Aunque no podía quitar, para que sepan acerca de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo podía perfeccionar, quitar todos nuestros pecados. Por eso, según la palabra de Dios, dice que ya por esa voluntad somos santificados. Entonces, ¿quiénes somos? El que cree. Pero el que no cree en la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados, entonces siempre puede repetir, yo soy pecador. ¿Por qué? No alcanza a creer en esta palabra. No puede aceptar ni puede creer. ¿Por qué? Siempre está llegando condenación. Soy pecador, soy pecador. ¿Por qué? La palabra de Dios no puede lograr contra su conciencia. La conciencia humana está venciendo contra el Evangelio, contra la palabra de Dios. Porque según la palabra de Dios, así dice el versículo 14, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Significa que ya nuestro Señor Jesucristo hizo perfección a todos. Pero el que no cree no vale. Jesucristo hizo la salvación en el cielo hace 2000 años. Pero si no cree, no vale. Por eso la salvación viene por la fe. La salvación viene por aceptar la palabra de Dios. Por eso el versículo 17 dice, ¿no? Y nunca más me acordaré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es el nuevo pacto que Dios nos da. Alguien me pregunta, ¿no? El versículo 6. Pastor, acá dice que el Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, y la ley. Pero esta ley no está hablando acerca del mandamiento de Dios, ni la ley de Moisés, sino que esta ley está hablando el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa? Por medio de la promesa del Señor, Dios quiere borrar nuestros pensamientos. Además, Dios nos da la seguridad, la certeza de la salvación, que Él no va a recordarse de nuestros pecados. Nosotros ya tenemos que creer. Nosotros tenemos que aceptar. Amén. El versículo 18, como dice, pues ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Ya dice que no hay más ofrenda del pecado. Según la palabra de Dios dice que no hay más ofrenda del pecado, porque ya terminó.
la ofrenda para limpiar nuestros pecados, una sola vez para siempre. Por eso no es necesario matar oveja, ni cabra, ni becerro. Tampoco busca la manera de limpiar sus pecados, porque suficiente. Solamente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Y luego, como dice el versículo 19, está diciendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Imagínense, ¿no? Lugar santísimo, ¿quién puede entrar? En la época de la ley, solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Pero ahora, como dice, cualquiera persona que cree en Jesucristo, cualquier persona que acepta la redención eterna puede entrar en el lugar santísimo para creer en Jesucristo, para creer en Dios, para conversar con Dios, dice. Ya, no hay regla, no hay pared, sino que nosotros podemos encontrar nuestro Dios. Es decir, que nosotros no podemos entrar directamente como físicamente, sino que Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. Por eso el Dios vive en el corazón de nosotros. Por eso está hablando esta palabra, el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice. Anteriormente nosotros hemos aprendido, ¿no? El corazón del ser humano, ¿cómo está? Jeremías capítulo 17, el versículo 9 dice que engañoso y perverso más que todo. Eso es el corazón del ser humano. Pero el corazón sincero, ¿qué tipo de corazón es? El corazón que fue lavado de sus pecados. El corazón que injertó el corazón de Jesucristo. Por eso la vida de creencia puede vivir con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. La vida de creencia utiliza el corazón de Jesucristo que mora en nosotros. La vida de creencia puede acompañar con el Espíritu Santo del Señor. Siempre Dios nos acompaña. Por eso, como dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Significa que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Cuando acepta esta palabra, ya aceptará el corazón de Jesucristo. Teniendo el corazón de Jesucristo en su corazón y vive por la fe. En aquel entonces ya Dios les gusta. Por eso, como dice el versículo 24, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Estimular, es decir, que ya vamos a marchar, vamos a unir, vamos a apoyar este sentido, ¿no? El versículo 25, como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si alguien sí tiene costumbre que solamente quiere venir a la iglesia el día domingo, alguien sí tiene costumbre solamente quiere participar una vez a la semana, eso es mala costumbre. Cada día exhortándonos, cada día vamos a reunir, vamos a escuchar la palabra de Dios. Eso es bíblico. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Significa que ya poco a poco está acercando de venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? En aquel entonces ya nosotros tenemos que decir, vamos a unir, vamos a tener culto, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy muy agradecido al Señor porque el día de hoy 2 personas de Guinea ecuatoriana me pidió,
pastor, yo soy fulano de Guinea, de ecuatoriana, me daría su material de clase de evangelización. Yo necesito recibir MP3, también PDF, por favor, envíeme. Wow, por eso yo le pregunté, ¿usted cómo sabe hablar español? Guinea ecuatoriana principalmente se usa el idioma español. Wow, no sé muy bien, porque nosotros nos tratamos muy bien, no viajamos a Guinea, pero un día nosotros iremos, un día nosotros veremos. Significa que cada día nosotros podemos enfocar hacia el Evangelio. Amén. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Hoy también Dios está explicando la voluntad del Señor. Por la voluntad del Señor somos santificados. También por la voluntad del Señor somos perfectos. Por la sangre de Jesucristo que hizo una sola vez para siempre. También Dios va a escribir esta palabra, el Evangelio, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor, por haber permitido esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón